Muchas gracias, don Félix. Nos acercamos ya a la lección final de este curso. Y como todos los años, en el Centro de Estudios Garrigues nos gusta buscar para ello a una persona relevante que pueda constituirse en un referente para vosotros, nuestros alumnos. Pues bien, nos agrada tener hoy entre nosotros a alguien que no os va a dejar indiferentes. Les presento a don Alfred Sonnenfeld, doctor en Medicina y Teología, catedrático de Antropología y Ética en la Universidad Internacional de La Rioja, profesor de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid y brillante escritor, siendo muy recomendable su libro Serenidad, la sabiduría de gobernarse. Señor Sonnenfeld, nos sentimos esta tarde extraordinariamente honrados de tenerlo aquí y de poder escuchar la lección titulada Un rayo de eternidad. Queridos Fernando Vives, Félix Plaza, representantes de la Academia, queridos alumnos, queridos todos en esta sesión de clausura del Centro de Estudios Garrigues. Muchas gracias por esta amable invitación. Lo que transforma el mundo es el cerebro humano. Es la mente humana, son las ideas. No son los ordenadores, ni la tecnología, no son los datos. Es el cerebro creativo. En estos 20 minutos trataré de defender y argumentar estas afirmaciones contestando a dos preguntas sumamente ambiciosas. Primero, ¿vivimos en la sociedad del Big Data y del Big Data Mining? Los datos parecen ser el nuevo petróleo. Queremos optimizar esos datos y hacerlos más productivos, pero no son las ideas las que de verdad transforman el mundo. ¿Son lo mismo los datos que las ideas? ¿Qué los diferencia? Y en segundo lugar, ¿qué hace falta no solo para tener ideas, sino para tener ideas geniales? ¿Qué ocurre en la mente de un ser humano que crea una obra genial, capaz de superar los límites de una vida mortal, transformando el mundo y perdurando en la historia? Y para responder a estas dos preguntas, voy a hablar de dos ideas. Primero, ¿en qué se diferencia la mente humana de un ordenador? Y segundo, ¿en qué consiste el misterio de la creación intelectual? Comencemos con la primera pregunta y para ello les invito a viajar conmigo al interior del cerebro, donde podemos detectar un cosmos maravilloso lleno de actividad. Tenemos aproximadamente unas 100.000 millones de neuronas y cada una de ellas está unida a través de las sinapsis neuronales con otras 10.000. Es precisamente aquí, en las sinapsis neuronales,
donde está la clave para entender lo que conocemos con el nombre de aprender. Aprender significa neurobiológicamente que entre las neuronas se establecen nuevas uniones, nuevas conexiones, o bien que las antiguas son reforzadas y aumentan de peso. Esto es algo que ya sabemos desde el año 1999, cuando apareció por primera vez en la revista científica de Nature. Ahora mismo, en cada uno de ustedes, en el cerebro de cada uno de ustedes, se están uniendo y reforzando las distintas neuronas de su cerebro y está ocurriendo en todos ustedes de modos diferentes. Nuestro cerebro se halla constantemente en actividad. Y la arquitectura cerebral está en ebullición constante, también durante el sueño, hasta que tengamos el electroencefalograma plano, es decir, la muerte. Además, la neurogénesis está produciendo nuevas neuronas, se establecen nuevas conexiones, reestructuraciones, remodelaciones, pero también desmoronamientos, desapariciones, degeneraciones. Si hoy preguntamos a la gente cuáles son los recursos más importantes para el ser humano, la contestación que solemos obtener es datos. Datos. ¿Cuántas empresas existen hoy en día que acumulan datos y más datos, y de modo compulsivo? Pero ojo, los datos no son suficientes para describir una idea. Los datos tienen un pasado y no necesariamente un futuro. Los datos se pueden medir, pero las ideas no se pueden medir. Hoy podemos buscar en Internet datos e informaciones, estar hiperinformados, sobreinformados, pero disponer de información, eso no es lo mismo que saber, y mucho menos que comprender algo. Lo aprendido, se puede olvidar, a veces incluso muy fácilmente, pero lo comprendido, comprender, está más anclado en las redes neuronales. En Internet podemos buscar datos, pero no ideas, y tampoco conocimientos, porque eso es lo específicamente humano, que va surgiendo en nosotros al cambiar el modo de pensar. Somos capaces de adquirir nuevas ideas, nuevos conocimientos, sobre todo durante la conversación con otras personas que piensan distinto de nosotros, de modo diferente, en un buen equipo de trabajo. Por eso se dice que el cerebro es social. Se habla del social brain. Muchas veces se ha dicho que el cerebro es algo así como un potente ordenador que apenas comete fallos. Pero un cerebro sí que comete fallos, y a veces grandes fallos. Y este hecho
podría llevarnos a la conclusión de ser pequeños gusanitos, comparados con esos nuevos ordenadores, ¿no?, que lo hacen todo, parece ser, perfectamente. Y efectivamente, este símil no se aleja mucho de la realidad, pero si observamos ahora con más detalle la diferencia entre un cerebro y un ordenador, pronto nos daremos cuenta de que existen diferencias mucho más esenciales y de que la principal actividad del cerebro no consiste en solucionar operaciones de cálculo como hace constantemente el ordenador. El ordenador hace input, procesamiento, output. Se acabó. Tener nuevas ideas significa atreverse a contribuir a crear nuevas regulaciones, nuevos patronos, nuevas medidas, saltarse normas antiguas para probar nuevas posibilidades y quizá de este modo llegar a ideas brillantes. Además, el cerebro no hace downloads. El cerebro no guarda los datos de un modo monótono y aburrido como lo hace un ordenador. El cerebro no nos dice, ya no puedo almacenar más. Se acabó mi capacidad de almacenamiento. Es más, si yo ahora les hiciese a ustedes la pregunta, a ver, ¿cuál de los dos cerebros aprende más rápidamente un nuevo idioma? ¿El que ya sabe 4 idiomas o el que solamente sabe un idioma? Y la contestación es rapidísima. El cerebro que ya sabe 4 idiomas, por supuesto, aprende más fácilmente otro nuevo. El cerebro no es un disco duro. Para que el cerebro asimile algo nuevo, ha de prestar atención, concentrarse. Para adquirir nuevos conocimientos hay que esforzarse, hay que involucrarse, hay que poner, como bien se dice aquí, la carne en el asador. Y de este modo las neuronas dialogan entre sí y las uniones entre ellas, las sinapsis neuronales, como les acabo de decir, aumentan de peso. Para retener mejor las cosas es muy bueno y conveniente aprender con entusiasmo, con ilusión y sobre todo comprender. Que comprenda de verdad lo que estoy trabajando, saber de verdad de qué va eso que llevamos entre manos. Y es entonces cuando estamos regando nuestro cerebro, imagínense como un goteo, una regadera de la que salen sustancias mensajeras neuroplásticas, que también podríamos decir las hormonas de la felicidad, que son sobre todo la dopamina, oxitocina y opiáceos endógenos. Y entonces, poco a poco, nos vamos metiendo en lo que se conoce con el nombre del estado cerebral del flow, el flow. Una situación que se caracteriza por el hecho de que nos entusiasmamos con lo que estoy aprendiendo, de tal modo que nos sumergimos totalmente en la materia que trabajamos y de tal modo que podríamos decir que estamos totalmente happy. Es decir, no estamos ya en nosotros mismos,
sino que estamos en la materia en sí. Estamos en la cosa, en alemán se dice bei der Sache sein, bei der Sache, es decir, estoy en la cosa. Claro, entonces fíjense que esto no tiene nada que ver con lo que hace un ordenador cuando desarrolla cálculos de inteligencia artificial mediante complejos análisis estadísticos mal llamados redes neuronales. Nuestro cerebro está, por así decir, en un plano muy superior y cualitativo muy diferente al de un ordenador. Bueno, y ahora, provistos de estos conocimientos de neurobiología, podemos abordar la segunda pregunta, que es más difícil de contestar, ya que queremos ahora entrar en el cerebro y en todo el ser humano, no solo morfológicamente, sino también mentalmente, o como se diría en alemán, espiritualmente. Y para ello ponemos el foco en aquellos trabajos que han conseguido superar los límites del tiempo y de la muerte, tales como son una melodía, una nueva sinfonía, un relato maravilloso, unos poemas maravillosos, y que se han grabado en la memoria de miles de millones de personas por medio de un Cervantes, por medio de un Rembrandt o de un Mozart. Lo inmortal se ha hecho visible a nuestro mundo transitorio. Pero, ¿en virtud de qué tipo de creatividad se ha posado un rayo de eternidad en una persona para hacerse inmortal en sus trabajos? Esto seguro que es una pregunta que probablemente la mayoría de ustedes aquí presentes, pues se habrá hecho alguna vez. La pregunta que surge nuevamente es, ¿qué sucedió en una persona igual que yo, un simple mortal, que consigue llevar a cabo una obra inmortal? Y eso tan solo con unos pocos colores, con unas pocas notas, con unos cuantos centenares de palabras. ¿Qué sucedió en el mundo interior de esas personas, sobre todo en su cerebro, en esas horas de la creación? Mientras el artista está fuera de sí mismo, mientras produce, ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? La contestación es muy simple. Está en su obra. Es capaz en ese estado de concentración absoluta, en el estado cerebral del flow, olvidarse de tal modo de sí mismo que está en su obra. No importa que esté en el autobús, andando por la calle o tomando un café, está inspirado. Está viendo con los ojos del espíritu. Está viendo más. No solamente está viendo lo empírico, lo que está delante de sus ojos, la realidad abarca mucho más que aquello que vemos con los ojos empíricos, abarca mucho más que los datos cuantificables. Detrás de una sonrisa vemos mucho más que los movimientos de ciertos músculos, que son 42, ¿verdad?, en la cara. ¿No? Pues es que ver mucho más. Somos capaces de ver en esa sonrisa el alma de esa persona. Toda la vida de Leonardo da Vinci se redujo, como él decía,
al sapere vedere, saber ver. Pero no basta con que el artista esté inspirado para que produzca. Debemos trabajar con intensidad para llevar esa inspiración, llevarla a su nobilis forma, a la forma noble, a la forma perfecta. Podríamos decir, haciendo referencia al escritor austríaco Stefan Zweig, inspiración y trabajo, deleite creador y tormento creador. Pero ¿de dónde proceden esas ideas? ¿De qué profundidades del consciente o del subconsciente o de qué altura del cielo proceden esos rayos divinos, rayos de eternidad que de repente resplandecen en el genio creador? Sabemos que resplandecen con ese brillo maravilloso tan solo unos instantes. Y al apagarse comienza para el artista el trabajo duro. Es cierto que se suele afirmar que las composiciones de Mozart parecen haber sido escritas con mano fácil, ligera, graciosa, ¿no? Y que le resultaban fáciles. Pero ¡qué contraste con los esbozos y manuscritos de Ludwig van Beethoven! En español se dice Beethoven, pero es Beethoven, ¿no? Y que es tan difícil de leer sus esbozos, cada uno de ellos como un campo de batalla. Beethoven luchaba por su genio, como nos cuenta el libro del Génesis, como Jacob con el ángel, hasta que le concediera lo sublime y lo supremo. Cuántos tomos de trabajos preliminares trazando las notas con un lápiz grueso de carpintero, se podría decir, y todo ello superando su sordera tremenda, que estuvo a punto de llevarle al suicidio. Así lo dejó plasmado en su famoso testamento de Heiligenstadt. Pero por amor al arte, por amor a la virtud y por amor a mi Dios creador, así lo dejó escrito Beethoven, no solo no se suicidó, no, sino que al contrario, como el ave fénix, surge de sus cenizas para dejarnos una música cuya composición sinfónica no ha sido superada. Beethoven ha sido rompedor en el arte de la música. Los ordenadores actuales apenas cometen errores, pero el cerebro humano sí. Y me atrevo a afirmar, si no cometes ningún fallo, tan solo llegarás al lugar para el que estabas programado. Tener una o muchas ideas geniales no es equivalente a solucionar infinitud de operaciones de cálculo, y eso a pesar de que muchas películas de ciencia ficción, de Hollywood, lo que sea, nos lo repiten por activa y por pasiva. Ser rompedores de reglas y aportar nuevas ideas a la humanidad es algo que requiere mucho empeño y, como diría el premio Nobel de Física, Albert Einstein, se necesita una gran curiosidad pasional.
Es decir, ilusionarse con las cosas, pasionalmente, y lo cual nos llevará a entender mejor lo que tenemos entre manos, cuando hay esa curiosidad pasional. Cuando vamos conociendo, con esto voy finalizando, los detalles de un genio de la ciencia o del arte y sus verdaderos sufrimientos de parto por alumbrar una nueva idea, tanto más lo admiramos por su inconmensurabilidad. Es decir, por algo tan grande que no se puede medir. Queridos amigos, queridos alumnos, recordad siempre la máxima de la neurobiología. Use it or lose it. Usa tu cerebro o lo vas a perder. También podríamos añadir, crea, no solo almacenes. Propón ideas geniales, nuevos planteamientos, nuevos horizontes, pero siempre pensando en devolver a la sociedad todo lo que ésta, sobre todo tus padres también, te han dado. Siempre pensando en crear el bien a tu alrededor, porque esto no solo ayudará a hacer un mundo mejor, sino que hará que tu cerebro se sienta más a gusto, más feliz. Muchas gracias por su atención.